Viajeros que guardan sus palabras en su mochila. Viajeros. De llegar y acabamos de comer y vamos a disfrutar la ciudad de Madrid. Bueno, pues yo estuve en Japón. Un viaje más. Y de tanto en tanto la abren palabras para compartirlas. Me había ido de mochilera con amigos por el Entrevista a contarle a los demás. en De Tanto Andar. Rodrigo Abd es periodista, es fotoperiodista. Ha estado cubriendo eventos claves de la historia mundial de los últimos 20 años. Por ejemplo, ha estado en 2006 radicado en Kabul, Afganistán. Estuvo también cubriendo la agitación política en Bolivia en 2003. Estuvo en Haití en 2004. También cubrió las elecciones presidenciales de Venezuela en 2007 y 2012. Estuvo cuando el terremoto de 2010 en Haití. En 2011 cubrió el conflicto político de Libia. En 2012 cubrió el conflicto armado sirio. Bueno, todo esto y mucho más tiene para contar Rodrigo Abd, a quien saludamos ahora porque lo tenemos en línea telefónica. Rodrigo, aquí te saluda Inti, estoy con Joaquín y Mauricio. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodrigo, y metiéndonos directamente, ¿no?, en los datos que yo tiraba recién, me gustaría que nos cuentes cómo es que has estado en todos estos lugares que hemos mencionado, ¿no? Más allá de que has estado trabajando en agencias, pero cómo es que empezaste a dedicarte a esto de estar en lugares puntuales, en lugares claves de los conflictos históricos de los últimos años. Sí, bueno, yo en realidad empecé trabajando acá en Argentina, quería ser periodista, pero me decidí por el fotoperiodismo más tarde. Empecé trabajando en La Razón y La Nación, en Buenos Aires, y de repente me tocó ser el corresponsal de la agencia AP en Guatemala en el 2003, y basado ahí pude cubrir mucho de lo que pasa por esa región, y además me llamaban para cubrir otros conflictos. En realidad no tanto los elegía yo, sino que me asignaban, y como de alguna manera a mí me gustaba y respondía bien ante situaciones un poco complicadas o difíciles de cubrir, me llamaban para cubrir, para seguir estando en esos lugares. Por ejemplo, estando en Guatemala me tocaba trabajar en un país muy conflictivo, vivir ahí. Entonces de ahí salté a Haití, a Centroamérica, a México, y de ahí es como que volé para el Medio Oriente y cubrí algunos de esos temas. Pero bueno, no es que yo tenía esa asignación marcada del inicio, un poco se fue dando con el tiempo. Y con una responsabilidad también muy grande, ¿no?, que es no solamente tomar imágenes, sino con las imágenes contar o tratar de mostrarle al mundo aquello que se estaba viviendo, por ahí en algún caso con historias más mínimas, pero esa responsabilidad, imagino yo que la tomás también con mucha importancia, ¿no? Sí, porque yo creo que al final nosotros somos los responsables de contarle al resto del mundo parte de lo que vemos, y a veces contradiciendo un poco lo que también los grandes relatos, ¿no?, de lo que deberíamos pensar que es determinado lugar en determinado momento. Creo que también nosotros no somos solo espectadores, sino tenemos una opinión, vemos las cosas en primera persona, y es una gran responsabilidad hacerlo con mucha honestidad y siempre tratando de buscar no solo reproducir exactamente lo que todo el mundo repite sobre un tema, sino que también a veces contar algunas historias que salen de ese relato, pero también nos pueden dar un poco más, ¿no? Pueden hacernos entender un conflicto muy lejano y que una audiencia larga y que muchas veces no tiene ni idea geográficamente de dónde están los lugares pueda entender algo más. O sea, no siempre uno va a explicar exactamente con tanta claridad, porque nos equivocamos muchas veces y porque muchas veces ni siquiera nosotros podemos descifrar muy nítidamente lo que ocurre, pues son conflictos muy complejos, muchos de esos, pero creo que la tarea nuestra es eso, es tratar de ver un poco más allá y tratar de
de entender que la gente no conoce mucho, que muchas veces lo que nosotros nos parecía normal, por ejemplo, no sé, en Guatemala a mí me parecía casi cotidiano ver escenas de crimen, porque es un país donde la violencia está enraizada todos los días, y me daba cuenta viajando a otros lugares que no necesariamente esa realidad era la de todos los países, y bueno, contarle eso al resto del mundo creo que es importante, porque a pesar de haber tantas noticias hay mucho desconocimiento. Sí, muchas veces las noticias están contadas a partir de la posición que toma cada medio de comunicación mediante a la historia que se está contando. Al momento de que vos tenías que fotografiar o contar desde las imágenes algunos de estos hechos tan importantes para la historia de los últimos años, ¿qué era lo que pensabas que tenía que ser más importante de contar? ¿A qué le dabas más bola al momento de decir, bueno, esto es lo que voy a mandar, este material es el que voy a mandar, este es el que dejo guardado? Siempre trataba de contar la historia desde la gente de a pie, ¿no? Desde la gente que realmente sufre cada una de las situaciones y de los conflictos, no tanto desde el punto de vista de las autoridades o desde el punto de vista de los gobiernos, o siempre me pareció que la mejor forma de contar las historias era ir a la gente y meterse dentro de esos lugares donde muchas veces ni siquiera los medios o los periodistas tienen ganas de involucrarse, porque son historias a veces más pesadas, que requieren de más tiempo, de más dedicación, de tomar algunos riesgos. Y yo siempre creí que esa era lo más importante, que esa era la voz que yo tenía que transmitir. Por ejemplo, y en los conflictos armados lo mismo, o sea, no es bien podría uno pegarse un poco a las autoridades o hacer solo el conflicto bélico. A mí me parecía en cambio más importante mostrar el sufrimiento de los civiles del fuego cruzado, cómo las familias sobreviven y migran y luchan dentro de un país que está en guerra, en una guerra civil. ¿Siempre fuiste consciente de la relevancia que tenían los sucesos por los cuales estabas, trabajando ahí o fotografiando en ese momento? No. Muchas veces uno está solo metido en tratar de hacer bien el trabajo y se sorprende mucho. Me pasó estando en Siria, por ejemplo, que yo estaba con muchas dificultades enviando las fotos con mi teléfono satelital. Ni siquiera podía conectarme mucho al internet con ese teléfono porque la señal estaba bloqueada, y al otro día mandaron unas fotos de un funeral. O sea, me recibió un correo de mucha gente hablando que esa misma foto había aparecido en la principal tapa de todos los medios más importantes internacionales, y como alguien lloraba en el subterráneo de Estados Unidos a Nueva York al mirar por tercera vez la misma foto en la portada de un niño que lloraba la muerte de su padre. Y obviamente nosotros cuando estamos trabajando muchas veces no tomamos conciencia de que esas imágenes pueden sensibilizar y pueden tener una repercusión más grande y que pueden tener un alcance masivo muchas veces. Otras veces pasan desapercibidas y otras se terminan convirtiendo en íconos, ¿no? De un momento, en íconos de un movimiento, que nosotros perdemos muchas veces el control de cuando también la gente o algunos colectivos o asociaciones se apropian de una imagen para multiplicar su voz, digamos, y eso nosotros no tenemos mucho control a veces. Hablamos de eventos que tienen que ver con, por un lado, movimientos políticos, por otro lado, catástrofes naturales y por otro lado, también conflictos bélicos. Tal vez los que uno imagina que más miedo debe dar, ¿no? O uno debe ser más valiente es en el momento de cubrir estos conflictos bélicos, porque ahí está en juego la vida de uno a veces. Mira, no te creas tanto. O sea, sí es cierto la dificultad de cubrir un conflicto bélico así de estos que nosotros conocemos porque son grandes noticias. Te pongo el ejemplo de Afganistán, de Siria, pero a veces uno corre más riesgos cubriendo la situación de una ciudad en Honduras
que no tiene tal vez ningún lugar en las grandes noticias, pero uno también se mete y también es muy peligroso, y a veces hasta es más peligroso aún que estar en Afganistán cubriendo una guerra abierta, digamos. Y acá en cualquier lado, o sea, me parece que el riesgo a veces tiene que ver con estos lugares, como te digo, que nosotros a veces decidimos explorar y que sabemos que es difícil, pero creemos que es importante a la vez, porque es la única forma de abrir una puerta, de contar otra historia nueva. Son todos eventos impactantes, sin duda, pero me gustaría saber si hubo alguno de estos hechos que has estado cubriendo en donde realmente haya sido mucho más impactante que el resto. Mira, recuerdo en un momento en Haití, ahora mismo lo recuerdo, estábamos en Cap Haitien, es una ciudad como a unas 5 o 6 horas de Puerto Príncipe. Era una revuelta política en donde el gobierno de Aristide en el 2004 estaba tambaleando por una gran crisis política, económica. Y recuerdo que nosotros, había una ciudad tomada por los rebeldes que era Conaib, y con un grupo de un reportero y un camarógrafo fuimos a cubrir la historia de cómo una ciudad estaba por caer en manos de los rebeldes, y era muy caótico, la verdad. Recuerdo que estaba haciendo una foto en una estación de servicio donde la gente estaba tratando de conseguir los últimos litros de gasolina antes de que la ciudad caiga por los rebeldes, y yo me bajé a hacer unas fotos para contar un poco esa parte de esa tensión que había, esas corridas que había en la ciudad, y bueno, y casi estuvieron a punto de quemarnos el auto con nosotros adentro, nosotros tratando de explicarles que éramos periodistas y que lo único que queríamos era contar la tensión que estaban viviendo en esa ciudad. Por suerte al final nos dejaron, pero bueno, casi tuve que entregar la tarjeta, creo, con las fotos. Fue bastante dramático, y esa fue una de las tantas, pero a nivel, yo tampoco me la creo esa del fotógrafo, o sea, de esa imagen que todo el mundo quiere tener. Nosotros también tenemos momentos muy lindos y muy tranquilos y muy placenteros también, donde hacemos el fotoperiodismo y retratamos la cotidianidad o los deportes de una manera mucho más placentera y tranquila. Así que yo creo que hay que un poco desmitificar eso del fotógrafo de guerra, y todo. Me parece que hacemos de todo también. Del 23 de agosto y hasta el 24 de septiembre estás con una muestra. ¿Nos contás de qué se trata? Bueno, son 2 muestras. La verdad que a mí también me sorprende, porque de tener siempre muestras colectivas, de repente tengo 2 muestras individuales, una en FOLA, que es la Fototeca Latinoamericana, que es sobre retratos frontales directos con una cámara de madera, y después sobre los personajes que de alguna manera me acompañaron todos estos años en distintas coberturas, pero retratados en formato de retratos, y algunas fotos color sobre también mi trabajo para la agencia de noticias Associated Press. Y después otra muestra en el Conti, en donde la ex ESMA, con un trabajo menos periodístico tal vez, o documental, pero menos periodístico, que es sobre triple exposiciones hechas en Guatemala entre el 2009 y el 2011, un trabajo que se llama Palimpsestos, y que me gusta mucho también porque es como también abordajes más personales a la realidad. Las 2 muestras van a estar todo septiembre, no sé si los primeros días de octubre, pero todo septiembre seguro. En ambas muestras, además de las imágenes, uno puede leer parte de los relatos que tienen que ver con la imagen que uno ve, ¿o son solamente imágenes? No, siempre hay un texto que también explica el porqué de utilizar determinada técnica y el contexto donde se hicieron y qué es lo que la muestra representa. Si bien la fotografía y la protagonista siempre hay
información para entender de qué va el trabajo. Rodrigo, ¿tenés alguna red social, algo para que la gente esté al tanto de tus actividades? Mira, en realidad todo el tiempo, porque en el Facebook yo no soy tan activo, pero todo el mundo se encarga, todos mis amigos por suerte se encargan de publicar todas las cosas que hago. Tengo una página que está un poco desactualizada, pero si no, donde siempre se ven mis trabajos, sino hoy por hoy lo bueno, como yo trabajo para una agencia que publica casi todo el trabajo que yo hago en internet, si uno va a Rodrigo Ab y en Google y pone Rodrigo Ab, fotos, Rodrigo Ab, cualquier país, ahí van a ver las fotos. Lo bueno de Google es que ha democratizado mucho mi trabajo, porque básicamente yo trabajo en medios masivos y que está todo publicado en internet. Bien, entonces, Rodrigo, te agradecemos mucho este ratito y vamos a ver si nos damos una vuelta por alguna de las muestras. Abrazo grande. No, dale, ojalá, sería bueno poder mostrarle también a un público local al país donde yo me formé y donde toda mi familia en el trabajo que hice en otros lugares. Saludos. Dale, muchas gracias. Chau, chau. Ahí estaba Rodrigo Abd, fotoperiodista. Ha estado en lugares puntuales, ¿no? Momentos claves de la historia del mundo. Estoy hablando de, por ejemplo, en 2006 en Kabul, en Afganistán. También cubrió las elecciones presidenciales de 2007 y 2012 en Venezuela. Estuvo en Bolivia, allá en la agitación política del 2003. Estuvo en Haití con el terremoto. También estuvo en el conflicto político de Libia en 2011. Estuvo en 2012 con este conflicto armado sirio. Y bueno, está esta muestra, estas dos muestras que se pueden ver hasta finales de septiembre. Así que nada, como él dijo, hay que googlear su nombre nada más. Tal cual, es así. Impactante, la verdad, las cosas que contaba Rodrigo. Y recordamos nuestro WhatsApp para cualquiera que quiera escribirnos o mandarnos una fotito o un audio, lo que quiera. Nuestro WhatsApp es 11 25 19 0427, 11 25 19 0427.